y nos acompaña en esta mañana Omar Escola. Él es pintor y antropólogo y lo hemos invitado porque ya se acercan las elecciones de la Casa de la Cultura y existe un ambiente electoral. Pero a la vez que existe un ambiente electoral, también existe este ambiente de discusión, de debate. ¿Para qué las instituciones culturales? ¿En qué situación están las instituciones culturales? Y en especial hablar de la historia de cómo comenzó esta institución para organizar la cultura en el Ecuador. Quisiéramos comentar estos temas para empezar. Omar, qué gusto tenerte aquí a los tiempos. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias a la radio, Medio Mundo, a Amanda y a todo el personal aquí de la radio, a las órdenes y para dialogar un poquito, ¿no? Sobre estos temas. Quisiéramos nosotros un poco comenzar esta conversación y podamos nosotros a la comunidad, a la audiencia, hablarle, contarle sobre esta institución cultural, sobre la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Ujú. porque hay que entender que más que una institución estamos en este momento de que la cultura está en este terreno simbólico de disputa y siempre lo ha estado, históricamente lo ha estado y lo está actualmente. Y podríamos un poco hablar los inicios de estos espacios culturales institucionales. Claro, Amanda. Para mí el análisis empieza en el siglo XX, ¿no? Porque, digamos, esta institución ya tiene bastante temporalidad y obedece a una tendencia latinoamericana y a la vez global, ¿no? Del siglo XX. Podríamos indicar que se trata de el tiempo donde ya el liberalismo se desarrolla como una hegemonía ya en el siglo XX y sus orígenes, digamos, están en los primeros liberalismos en el Ecuador, pues no, donde ya se inscribe ya una corriente de pensamiento más laica, tendiente a reivindicar conceptos como el progreso, ¿no? Porque el paradigma en esos tiempos, en las primeras décadas del siglo XX, pues era este desarrollo con la tecnología de ese entonces, con el símbolo del ferrocarril, el símbolo de la educación laica y las instituciones, pues a mí en alguna lectura que hemos realizado, tiene una relación con instituciones a nivel de Latinoamérica. México proponía y se puso fuerte su propuesta al realizar instituciones con un enfoque donde ya la cultura se va viendo en ese potencial, ¿no? El concepto de cultura sobresale en esos tiempos como algo que va a representar una identidad nacional a la vez, Ujú. pero como una también la posibilidad de profundizar en es una imaginación del Imaginario. país en Ujú, lo profundo, digamos, ¿no? Por eso es ujú, que en ese tiempo también se habla de un México profundo y para Benjamín Carrión en esas corrientes, pues él también habla de un Ecuador profundo o de una potencia cultural que es el Ecuador, ¿no? ujú. Entonces, digamos, nace con esa fuerza porque es un giro que ya el Ecuador realiza hacia la modernidad, pues, ¿no? Y esto implicaba instituciones que tenían que garantizar, apuntalar la identidad, ¿no? Entonces, la parte de la ideología, de la modernidad también, liderada por el liberalismo, ¿no? Y bueno, sale el liderazgo de Benjamín Carrión. Y hay también a la vez en provincias, hay Ujú, instituciones como para nosotros, por ejemplo, aquí muy cerca, ¿no? El ujú. Daniel Reyes, por ejemplo. En 1944 se funda luego de un proceso, ¿no? También interesante que es un proceso local, pero se aglutina esta corriente de instituciones de la modernidad del siglo XX, ¿no? Entonces se analiza estos esfuerzos de ese tiempo, ¿no? Y a la vez, pues hay también personajes dentro de la literatura, de la plástica, Ujú. de la música, que identifican esta época. Y estaban en esa onda de los cambios, de las transformaciones, de construir identidades, de potenciar también lo que somos, lo que es Latinoamérica. ¿Y tú crees que durante ese tiempo se ha conservado, ha cambiado, ha evolucionado este pensamiento?
Claro, hay una evolución, ¿no? Porque, digamos, hay aspectos contemporáneos donde, por ejemplo, el enfoque de la modernidad da un giro, pues, ¿no? A nivel de planetario. Entonces, esta institución, como otras, por ejemplo, eh, se queda ya no con el mismo sentido que inició, digamos, con el mismo apuntalamiento de que va a tener la prioridad de los fondos, de que va a tener esa misma significación, ¿no? Entonces es abordada ya por nuevas Ujú, corrientes. Por ejemplo, ¿no? Siendo concretos, por ejemplo, este giro de la concepción de la cultura, ¿no? ujú, Porque digamos, eso es importante, porque en el tiempo donde eh, se puede partir de lo que dice Benjamín Carrión, ¿no? Cómo darle ese potencial a este concepto donde prima, digamos, el talento. Con el enfoque de la modernidad es de las bellas artes, ¿no? ujú. Básicamente, entonces es un concepto interesante donde se prioriza la literatura, la cultura se entiende en ese sentido, ¿no? Como De la creación un enfoque artística. de la creación, un enfoque de la difusión de las letras sobre lo que es la poesía de una nacionalidad o de un país diverso, etcétera, ¿no? Pero ya con este giro, pues también hay que explicar que prima ahora o triunfa un poquito, digamos, el concepto antropológico de la cultura, Ujú, ¿no? Donde se expande, ¿no? Más allá del enfoque artístico y literario, se expande ya a una situación donde es lo antropológico, entra ya un concepto más amplio, más holístico, ¿no? Donde entra ya el espíritu de la identidad local, que sea el contexto, entra las organizaciones sociales, la historia, entonces hace un campo más amplio. Y bueno, ya en el presente el concepto incluso se hace como un ismo también, ¿no? Por ujú, eso hablamos del culturalismo. Entonces, ujú, ya para el tiempo de Benjamín Carrión, él no abordó eso porque son evoluciones ya ujú, pasadas del siglo XX y pues en nuestro siglo tenemos ese reto, ¿no? De combinar estas dos concepciones, porque desde mi criterio yo no desdeño la construcción de este sentido artístico, creativo, de letras que tiene la cultura, porque es polisémica ujú, también, ujú, añadamos eso, ujú, con este otro, ¿no? Que también representa nuestras posibilidades como pueblos, como ujú, identidades diversas que estamos también surgiendo desde las clases trabajadoras, ¿no? Desde ujú, las clases que van ascendiendo, digamos, van luchando porque es un doble panorama, es una horizontalidad en la cultura con las diversidades, pero también es una parte vertical, con decirte ujú, que en la parte social, que es lo ujú, vertical, vamos teniendo prestigios, vamos ujú, teniendo conquistas ujú, desde las propuestas de los trabajadores del arte, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, ese es el reto actual, ¿no? Combinar esta parte que se construyó en el siglo XX, no desdeñarle así porque ya el posmodernismo ujú, es la panacea, ¿no? ujú. Sino más bien tener esa Conjugar, cordura, complementar. conjugar, exactamente, porque hay cosas que sí nos complementan con estas nuevas concepciones holísticas, pero no es motivo para por ejemplo, atacar a la modernidad como que ya fue superada, ¿no? Más bien dicho, esto de hay que seguir apuntalando cosas desde la ideología el pensamiento de Benjamín Carrión, porque se va a terminar, digamos, ya totalmente, Ujú, se va a poner en un plano secundario este tipo de instituciones, ¿no? ujú, Entonces, así es la lucha también de otras instituciones como el Instituto Daniel Reyes, ¿no? Que ha ujú. tenido varias modificaciones y ha vuelto a tener ese sentido de bachillerato artístico, etcétera, ¿no? ¿Y cuán Ujú. importante, o sea, qué representan las instituciones culturales públicas en un país? ¿Para qué? ¿Qué sentido tienen? Claro, es que hay que ir, por ejemplo, ya a las partes fundacionales, pues, ¿no? Que eh,
muy importante, es muy clave este tipo de instituciones, ¿no? Ya digamos en un parámetro de pasado, los 2 siglos, eh, sigue siendo un núcleo como de una luz, digamos, ¿no? Ujú, En la parte simbólica, ¿no? ujú, Porque digamos que actualmente hablamos una percepción eh, positivista, digamos, científica, de ver lo económico, de ver qué tiene de presupuestos, cuáles son los presupuestos de la actual Casa de la ujú, Cultura, vamos a descubrir que no es tanto la parte económica con una intencionalidad de que va a cubrir inversiones en el sector cultural, son más reducidos ahora los presupuestos, ¿no? Pero paradójicamente, o digamos, lo que sí se mantiene es su valor simbólico. ¿No? Porque ujú, son instituciones claves que van marcando para un régimen, por ejemplo, ¿no? Van marcando la posibilidad de guiar la forma de gobierno que quiere o lo que ujú, la cosa que se quiere imponer, ¿no? Porque a ujú. veces son también gobiernos que también pueden sutilmente pues imponer a través de estas instituciones, ¿no? Entonces la labor porque no es solo pues una élite, sino como es un funcionamiento dinámico entre varias diversidades en lo social y cultural dentro del campo de la creación, de la promoción, como el RUAC, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esta situación del RUAC, tenemos que mantener un equilibrio y digamos también que se democratice de verdadera forma los espacios, ¿no? Porque este simbolismo de casa es como una construcción donde deben abrir las puertas, ¿no? A toda esta diversidad que te comento. ¿Y crees que mira, desde que se creó la ley de cultura y después que se dispuso de que la Casa de la Cultura deberían los gestores culturales elegir a sus propios directorios, ha habido Mm. un bloque de personas que manejaban por muchos años la, la casa que se sorprendieron de este cambio donde la gente ya tenía que participar y empoderarse e ir, por ejemplo, en esta línea electoral e ir a elecciones ya para elegir al directorio o a la Claro, gente que iba a dirigir. Y eso interesante. no vieron con buenos ojos la gente que estaba dentro de la Claro. casa. Fue Entonces, algo, sí, fue algo muy súbito, ¿no? ujú, Para a veces cuando estamos instaurados ya en una institución, pues ahí los cambios siempre vamos a tener un poco de miedo al cambio, ¿no? Y claro, pues esta ola de cuando se crea en el Ecuador, ya en el siglo XXI, el Sistema Nacional de Cultura, con la propuesta de un eje también un poco más dinámico como el Ministerio de ujú, Cultura, que ujú. ya, digamos, sincroniza las nuevas concepciones, y esa es la intención de ser una segunda ola de desarrollo, pues, ¿no? Viene a ser como pasado 100 años, pasado un siglo, viene a ser un poco como ese impulso que hubo en los inicios, pues, ¿no? Del liberalismo del siglo XX, en este caso con los vientos del progresismo latinoamericano que se dio, pues, ¿no? Entonces la invitación era que también sea parte, ¿no? De una dinámica o sea, hacer un organismo, ¿no? Con Ujú. el sistema nacional, pero yo recuerdo que hubo lo que tú dices, ¿no? Esto de Resistencia. resistencia, sí, reticencia también, y Ujú, se creó pues un poco esta fricción, ¿no? Donde esta situación de la votación de los miembros del Registro Único de Creadores y Gestores del RUAC marca lo que te decía hace un instante en la anterior pregunta, pues no, que sea una verdadera democratización, ya que tenga señales propias de democratización, ¿no? Porque el mundo actual, digamos, la cultura en redes, por ejemplo, ¿no? Que se llama la hipercultura, tiene una tendencia a una democratización entre comillas, que ujú, dice como te iguala, pero con la vara muy baja, o sea, ujú, como decirte a un arte, a una cultura más desechable. Pero ujú, entonces en el sentido acá es darles a los gestores, a los creadores, darles incluso la oportunidad de dar un voto, ¿no? Un voto ujú. real y ser partícipes de poner las autoridades en estas instituciones con esta significación grande que tienen todavía. Pero sabes que también no solo fue una sorpresa para el sector
cultural que estaba manejando las instituciones y se creó obviamente, como tú dices, este gran rector de la cultura que es el ministerio y que a pesar de que tiene hasta ahora algunos conflictos de administrar la cultura, funciona. Claro. Y también fue tomado por sorpresa para los propios gestores culturales, porque no se ha tomado en serio a la cultura, no se ha tomado en serio al apoyo cultural, a la creatividad, al patrimonio. Entonces, también no hay ese empoderamiento de los gestores culturales hacia creer en las instituciones. Por lo que tú decías, ¿no? O sea, es como la gente hace su propia arte y empieza a luchar por sus propias condiciones y oportunidades que se genera, pero no hay como una institución cultural que pueda ir mejorando esa participación y también la inclusión y la participación de este sector. Claro, se vuelve distante, ¿no? Estas instituciones que hay, digamos, no tienen la capacidad todavía, a veces por este encierro, ¿no? Esta como una burbuja que da como un poco de recelo a los demás, ¿no? En esta democratización que te digo que es la lucha, es como un templo, ¿no? Viene a significar como algo muy sacro, ¿no? Ya, pero digamos, en ese Ujú, sentido, nosotros, digamos, no hay que tener un recelo, ¿no? Como yo te digo como una vivencia de creador y ahora pues como antropólogo combino esta reflexión, pues, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el Instituto Daniel Reyes, por ejemplo, y veíamos esto que tú comentas, que dice esto para la queja de siempre, pues, ¿no? ujú, Que esta institución le veo muy distante ujú, y nos volvimos eso, ¿no? Más autogestores, más en el plano de que en el taller se hará el emprendimiento, el esfuerzo. Y ujú, había eso, ¿no? Como que ujú, no se quejen, ujú, como decir una prohibición semiótica ujú, de que no hay que estarte quejando, sino que hay que crear por propia fuente, sino que yo digo, esa debe ser una sinergia compartida entre lo ujú, público y las creaciones, los esfuerzos ujú, particulares de los creadores, ¿no? Ahora sí se requiere por esta situación de que se está precarizando. ¿No? Entonces, en medio de una saturación en la red, por ejemplo, ¿no? Con algo que le quiere reemplazar a estas construcciones del siglo XX, de países de Estado, de naciones de Estado, le quiere como hacer una licuadora, digamos, ¿no? ujú, Es este concepto de la hipercultura, por ejemplo, ujú. ¿no? Donde nos dan versiones más de todo, pues no Más es como rápidas. más rápidas, más instantáneas, pero también ahí hay que tener Cuidado. un tino, sí, porque en las redes puede haber de todo, pero no, y uno con un proceso pues ya se va dando cuenta que no todo es no todo vale, ¿no? Sino que hay que ir teniendo, eh, ir seleccionando lo que tiene significación, pues, ¿no? En este medio sí, tecnológico. Sabes que un poco ya para culminar esta conversación, porque es larga, largo y tendido hay que hablar sobre la Sí, cultura. sí, sí, sí. Sabes que en el terreno de las artes, en el terreno de los artistas, de los creadores, todavía no se ha generado una cultura de empoderamiento, de entender a los derechos culturales en su máxima expresión y los derechos culturales entendidos de que nosotros como gestores culturales o como gestoras culturales o como artistas tienen que aportar con pensamiento, con creación para equilibrar, para fortalecer una cultura de convivencia, de la democracia, de la paz. Claro. Sí, aquí viene eso, ¿no? La segunda parte ya de esta precarización hay que darle la vuelta, ¿no? Porque, digamos, esto se explica en la actual concepción que genera a veces el neoliberalismo está también imponiéndose, pues, ¿no? De una Ujú, manera, ya va algunos años aquí en el Ecuador y hay que eso señalar con un criterio, ¿no? Siempre respetuoso también, ¿no? Pero criterio, ¿no? De una criticidad, donde, mira, es como
hacer un poco de comparaciones cuando algunos gobiernos de esta tendencia en los años, en la historia reciente del Ecuador, por ejemplo, en el gobierno de Creo, Ujú, se decía, por ejemplo, no se necesita política pública, ujú, todo eso es como un libre albedrío o como un libre mercado. ujú, Entonces, un libre mercado se le quiere también poner aquí a la concepción de cultura, ¿no? Entonces, si tú vas a una para entender esto se puede ver una película, ¿no? ujú, Me gusta poner este ejemplo ahí en esta película de Netflix, ¿no? Que es ujú, del Ciudadano Ilustre, ujú, donde se hace una caricaturización de las dos tendencias que han luchado en Latinoamérica, ¿no? Que este productor de esta película le pone a un personaje que es el ujú, premio Nobel, ¿no? ujú, Que es esa caricatura donde él tiene ese concepto abierto, ¿no? Ese concepto neoliberal, pues, ¿no? De la cultura, donde él señala, pues, en su discurso, dice, la cultura es tan amplia, ujú. es tan vasta, o sea, es como que fuera ya un ente que solito va como Generar decirte, sí, cambios. la mano Ujú, invisible de la cultura, algo así, ¿no? Entonces, ujú, interesante la película. ujú, Y contrasta con, como él llega a su pueblo después de tantos años, contrasta con esa caricatura de una burocracia rancia, donde hacen ganar los concursos a sus panas. parientes, a sus panas, y se vuelve un choque, pues, ¿no? Entonces, en medio de esas estamos aquí, ¿no? Ujú. De esas Cu- concepciones demasiado abiertas y de esas demasiado Restringidas, elitistas. elitistas, ¿no? Ujú. Entonces, estamos aquí como para que haya una armonía, una nueva, y una nueva casa de la cultura. Y crees que la comunidad cultural imbabureña está preparada, formada para estos debates? Porque hay muchas cosas que primero la comunidad de gestores culturales y artistas ha sido utilizada Claro. por el oportunismo, por el clientelismo y se le ha comprado su conciencia. ¿Y cuál es el giro que deben dar los gestores culturales para lograr que se comprenda que esta disputa de este terreno simbólico Sí. es pensar en una sociedad crítica, en una sociedad que pueda, ¿no?, ir mejorando también su calidad de vida? Amanda, yo digo, por ejemplo, entrevistas en estos espacios son un aporte, ¿no? Ujú, Son aportes particulares. Hay que motivar al debate, ¿no? Al debate, no solo pensar como a veces pensamos en este siglo XXI como simpatizantes de una tendencia de ujú, fútbol, de un equipo de fútbol versus otro equipo de fútbol. Estamos en medio también de polarizaciones que son externas, ¿no? Que son ujú. sutilmente impuestas, ¿no? A la población. Por eso te digo, estos espacios son los más importantes. Em, y también esta participación que se está haciendo. Por un lado, pues no, digamos lo que está resultando ya para este agosto, que son las elecciones de las nuevo directorio de las Ujú. casas de la cultura a nivel del Ecuador, de los núcleos. Estamos viendo en el caso de Imbabura la presencia de bastantes listas, ¿no? Sí, Entonces, es interesante también cómo esto te implica una estrategia a nivel nacional también, ¿no? Te implica ver que em, representa esa modificación de los partidos igual a nivel de las elecciones generales, ¿no? Cuando ya con el cambio después de la consulta del 7 veces sí se hacen modificaciones en el método de Hong, en el método de ujú, Wester y ujú. también en la ley de Electoral. participación, pues, ¿no? Donde abundan bastantes listas que no son, digamos, son como Representativa. exactamente, ¿no? Son Siempre en como estas listas voluntarias. siempre hay dos tendencias. Sean 7 o sean 10 o sean 15 como en las elecciones. Parece que las Sí, elecciones nacionales sí, también está parecido a las elecciones claro. locales y terminan dos posturas y dos posturas o dos tendencias posibles dentro de estos temas. Nos Claro. queda muchísimo que hablar porque quería conversar sobre a qué representan estos personajes, por qué no se hizo una unidad, a qué responde la unidad, no me uno con este y yo Claro. sí con este y con el otro. Bueno, quedan muchos temas Bueno, abiertos, así que te vamos a invitar en los próximos días porque quedan 2 meses todavía para las elecciones y de ahí hay que seguir todavía, pues esto no es
nunca se acaba la discusión, el debate respecto de esta disputa del terreno simbólico de la cultura. Muchísimas gracias, Omar. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias.